buenos días, hermanos. Saludos por el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 90. Invitamos a los niños que puedan pasar a su clase. Ok, hermanos, vamos a dar lectura del libro de Salmos, capítulo 90. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la tarde florece y crece, a la tarde es cortada y seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son como 70 años, y si en los más robustos son como 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplaca para con tus siervos de mañana, sácianos de tu misericordia. Y cantemos y nos alegremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos en mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Palabra de Dios. Estamos en una serie sobre la naturaleza de Dios y hemos llegado a este aspecto de la naturaleza de Dios que es la eternidad de Dios. Y quisiera aclarar de una vez que no estamos hablando aquí del cielo, de la eternidad en ese sentido, sino que estamos viendo la naturaleza eterna de Dios, básicamente que Dios es infinito. Ahora, dos cosas como introducción aquí. Uno, que según el título, el autor de este salmo es Moisés. De los 150 salmos, son muy pocos que vemos que fueron escritos por Moisés, y esto es uno de ellos. Y la otra cosa que quisiera decir aquí antes de entrar a la parte principal del sermón, es que no estamos, o que este aspecto de la naturaleza de Dios, que Dios es infinito, que es eterno, choca de frente con la perspectiva actual de hoy en día sobre nuestros orígenes. Es decir, en cualquier colegio, y aún más en cualquier universidad aquí en el Perú, si tú te acercas al estudio de la ciencia de alguna otra manera, muy pocos son los profesores que están hablando de la eternidad de Dios, o que de alguna otra manera venimos de un creador Dios. Entonces a nosotros nos corresponde entender bíblicamente y profundamente qué significa y cómo debemos entender este hecho de que Dios es eterno, que es infinito, que siempre ha existido. Lo veremos en esta mañana. Tres cosas. Uno,
la naturaleza infinita de Dios, como estaremos ahí viendo lo que Moisés destaca aquí en cuanto a la naturaleza infinita de Dios. Inmediatamente Moisés lo compara con la naturaleza finita del hombre y terminaremos viendo la respuesta que el salmista da, que Moisés da a nuestro dilema. La naturaleza infinita de Dios, la naturaleza finita del hombre y la respuesta del salmista a nuestro dilema. De aquí a los versículos 1 y 2 dice, Señor, o Moisés comienza, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra, es decir, antes de Génesis 1, antes de la creación del mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Moisés declara que tú eres Dios. ¿Y qué está haciendo el autor aquí? Moisés está haciendo una declaración tocante a la naturaleza eterna de Dios. Y básicamente su declaración, su afirmación es que Dios siempre ha existido y que siempre existirá. Siempre ha existido y que Dios siempre existirá. Literalmente esa frase al final del versículo 2, donde dice desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, literalmente es desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. En el hebreo el verbo ahí no existe, es simplemente tú, Dios, para mostrarnos que Dios siempre ha existido. Esta es la manera hebrea, la hebreica, la manera antigua de describir la eternidad, la naturaleza infinita de Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, desde lo que siempre ha habido hasta lo que siempre habrá, Dios existe. Tú eres Dios. Y los cristianos siempre hemos entendido a Dios así. Y es así porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, declara esta realidad, que Dios existe, que siempre ha existido y siempre existirá. Y es aquí que alguien dice, pero yo tengo un problema con esto, porque yo no creo que Dios existe. Es decir, alguien dice, soy ateo, yo miro y no veo evidencia de que Dios existe, entonces nosotros como cristianos, ¿cómo respondemos? Bueno, mi respuesta es, ok, si eres ateo, ok, pero a ti te corresponde, si eres ateo, responder o explicar, mejor dicho, o dar una respuesta razonable a una pregunta básica. Y la pregunta es, si no hay un Dios infinito, si no hay un Dios creador, la pregunta es, ¿por qué hay algo en el lugar de la nada? Es decir, si uno quiere ser ateo, ok, está bien, pero entiendo. Pero hay que responder a esta pregunta. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay algo en el lugar de la nada? Ahora, Francis Schaeffer, el apologeta del siglo pasado, describe aquí que solo hay tres posibles respuestas a esta pregunta. Él dice, básicamente en el mundo hay tres grupos, tres maneras de responder a esta pregunta. Uno puede decir que todo lo que existe viene de la nada. Y la nada aquí tiene que ser absolutamente nada. Es decir, como Schaeffer dice, nada. Ninguna energía, ningún movimiento, ninguna personalidad, absolutamente nada. Y Schaeffer argumenta que esta posibilidad es simplemente insostenible, es decir, es ilógico, no hay ninguna base razonable para decir que de la nada salió algo. Y el ateo tiene que al menos buscar dar una explicación de, estamos aquí, ¿por qué?
¿De dónde venimos? ¿Por qué hay algo en el lugar de la nada? Shepard dice que esta respuesta simplemente es insostenible y es obvio. Dave Shepard dice que hay una segunda respuesta, una segunda posible respuesta a esto. Y es que todo lo que existe tuvo un principio impersonal. Es decir, que todo comenzó de algo que no tenía personalidad, de que no hubo el concepto de persona. Por ejemplo, podría haber sido masa o energía, o como los griegos antiguos, moción, o algo, pero algo que no tenía personalidad, que no había persona. Además de que esto no explica de dónde vino ese primer material, es decir, sí es cierto que todo comenzó con una energía, todavía no hay una explicación de dónde viene esa energía, de dónde comenzó esa primera cosa, sea lo que sea. Pero Schaeffer argumenta que aunque ponemos a un lado ese argumento, Schaeffer dice que otro problema con esta respuesta y es un problema más grande, y es que esta respuesta no da una explicación adecuada, no da una explicación que satisface el hecho de que no hay una explicación para el significado y el propósito en la vida. Si bien es cierto que todo comenzó de la nada, entonces simplemente estamos aquí por causa de una casualidad cósmica, es decir, por un Big Bang, es decir, ya por suerte los químicos, que no sabemos de dónde vienen los químicos, chocaron y bueno, después de millones o billones de años estamos aquí. Y ¿sabes qué? Hay muy poca gente que está dispuesta a vivir con las ramificaciones de esta perspectiva. Hay muy poca gente que realmente quiere vivir con esto siendo verdadero en su vida. El día lunes yo tuve una conversación con un joven, no es creyente en Cristo, es ateo, y el joven me sorprendió un poco porque el joven, uno, es muy inteligente, y dos, el joven tiene la capacidad de pensar más allá de lo que normalmente veo en la vida de un ateo. Y hablando con él dijo algo muy interesante. Me dijo, yo entiendo que si no existe Dios, que es lo que él cree, que la única cosa que tengo soy yo. No hay otra cosa. Es decir, si no hay un Dios, yo existo para mí. Le dije, tú has dicho algo que la mayoría no quiere reconocer, pero es absolutamente cierto. Si no hay un Dios infinito, lo que nos queda es nosotros. Y yo le dije, y si es cierto que no hay un Dios, entonces todo lo que tienes eres tú, y tú has venido, tú estás aquí por una casualidad cósmica, cierto me dijo, entonces no hay un propósito que une todo. Y él me dijo, es cierto. Y él me dijo, por eso yo vivo por mí. Y bueno, yo conozco algo de su vida. Es cierto, no me estaba mintiendo. Y él lo reconoce. Y yo le dije, ok, entonces si yo decido matar, ¿cuál es la base para que tú me digas que eso sea malo? Puede ser inconveniente para ti, pero no puede decir que sea malo. Y él me miró y me dijo, ok, sí. Pero ¿sabes qué? No hay mucha gente, ni este joven, que quiere vivir con todas las implicaciones de una perspectiva así sobre Dios. Y Schaeffer dice que en verdad no hay otras opciones excepto esta tercera, que es que todo lo que existe comenzó con un ser personal, con una persona. Y como cristianos, creemos que todo lo que existe
comenzó con Dios y que Él siempre ha existido. Y si venimos de un Dios personal, de una persona, esa verdad explica el sentido verdadero en todos nuestros corazones, que esta vida sí tiene sentido. Y ahora, yo reconozco que un ateo podría decir, entonces, ¿de dónde viene Dios? Y la respuesta cristiana, yo sé que quizás para un ateo no satisface todas las dudas, y yo lo reconozco, pero como cristianos, lo que la Biblia de cara a cara enseña es que Dios siempre ha existido, no es un ser creado, y que todo el significado del mundo se encuentra en su existencia. Que si Dios fuera a dejar de existir, todo inmediatamente terminaría. Es decir, la única cosa que verdadera es Dios, y todo lo que existe encuentra su identificación, su propósito en Él. Y yo entiendo que para unos es muy difícil aceptar esta realidad, pero mi pregunta es, ¿qué otra explicación hay que satisface nuestras dudas? Y cuando vamos a la Biblia vemos que miramos dentro del ser humano y vemos que uno muere si no tiene un propósito para la vida. Y uno, si su único propósito, como este joven, se encuentra dentro de sí mismo, la vida de una persona así se complica inmediatamente y te lleva en el fin a una vida tan miserable que mucha gente considera tomar su propio. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros no hay mucha esperanza. Miramos a Dios y encontramos que todo tiene su sentido en un ser creador. Somos significantes porque venimos de un creador que nos creó con un propósito, formándonos en su imagen. El salmista toma la naturaleza infinita de Dios, que él en los primeros 2 versículos de este salmo destaca aquí. Y de ahí comenzando en el versículo 3, ¿qué hace el salmista? Toma la naturaleza infinita de Dios y lo contrasta con la naturaleza finita de la humanidad. Y lo hace destacando 2 aspectos de nuestra finitud. No quiero ser largo aquí porque quiero llegar al último punto, pero 2 cosas básicamente. Y por si acaso, cuando estaba estudiando este salmo, preparándome para predicar hoy, volví a ver algo que constantemente veo en la Biblia. Y es que la Biblia tiene una perspectiva muy amplia del ser humano. En la psicología, por ejemplo, un psicólogo tiende a decir, mira, tu problema es tal, arregla esto. Tú te acercas a otro y dices, no es tanto este tu problema, sino es el otro. O te acercas a un médico y el médico ve todo por la óptica de la salud, de medicina, etc. De la tendencia humana de identificar los problemas, ¿es esto o es esto? Y vamos a la Biblia, y la Biblia reconoce que el ser humano es un ser humano complejo y que nuestros problemas son complejos. Y lo vemos aquí. El salmista destaca 2 aspectos de nuestra finitud, de la debilidad inherente del ser humano. Primero, para comparar el ser humano con finito, con el Dios infinito, lo hace primero destacando el aspecto físico de nuestra finitud. Estoy leyendo en el versículo 3, 90 versículo 3. José dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertidos, hijos de los hombres. La frase podría confundirnos un poco. Básicamente lo que Moisés está diciendo es que Dios viene, es como que Él declara, el hombre tendrá su tiempo y volverá al polvo, y para ser quebrantado, ahí la frase tiene que ver con volver al polvo,
Y es como que se levanta uno, tiene sus años y al polvo otra vez. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Es interesante que aquí también Pedro agarra esto y lo repite en el Nuevo Testamento. La mención es de 1000 años, es decir, un día para Dios, o más adelante aquí el salmista dice una vigilia de la noche, y una parte de la noche para Dios es como 1000 años, o 1000 años es como una vigilia de la noche para Dios. Y es interesante que el hombre más antiguo, o que vivió más años en la vida, se acercó casi a 1000 años, pero no tanto. Es decir, me parece que es una ilustración bíblica para mostrarnos que no importa qué tanto vive el hombre, para Dios es como una vigilia de la noche, una parte de la noche, un tiempo. Para destacar que Dios es eterno y nosotros ni llegamos cerca en nuestra debilidad física a lo que es Dios. Sigo leyendo el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. 5, los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Ilustraciones aquí muy obvias para describir la debilidad del ser humano. También les dirijo al versículo 10. Moisés dice, los días de nuestra edad son 70 años, y los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y recuerdo Génesis 5, las palabras del padre de Noé, Lamec. Ahí él se levanta y da nombre a su hijo Noé, porque dice, Él nos salvará de la aflicción de la vida. Y esto en un tiempo cuando la gente vivía 300, 400, 500 años. Imagínate, yo no quiero vivir tantos años, porque la vida es demasiado difícil. No quiero vivir eternamente en este cuerpo físico. Y Moisés va a este punto, no es solo el aspecto físico, sino que vemos aquí un aspecto moral a nuestra finitud. Versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos. Moisés entiende que nuestra debilidad humana es a un lado un aspecto físico, pero también tiene que ver con el asunto moral. Que nosotros delante de Dios somos débiles físicamente y espiritualmente también somos débiles. No alcanzamos, como dice Romanos 3:23, la gloria de Dios. Quedamos cortos de su gloria. Nuestra finitud es un aspecto físico y es un aspecto también moral o espiritual. Sigo en el versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Es decir, sentimos la debilidad de nuestra finitud en parte porque la ira de Dios está en contra de nuestro humano. 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros o los pecados secretos a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu vida. Según el salmista, según Moisés aquí, nuestra finitud es relacionada con nuestra pecaminosidad. La Biblia enseña que cuando pecaron Adán y Eva, que la muerte entró al mundo. Y solo tengo un pensamiento que ya lo mencioné y quiero aclararlo. Y es que la muerte, y nunca lo había pensado así hasta pasar un tiempo en este salmo, la muerte como castigo del pecado
fue esencialmente un acto de la misericordia de Dios. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que una eternidad en un estado de pecaminosidad sería horrible. Imagínate una eternidad con todas las tentaciones y todas las luchas que el pecado presenta en nuestras vidas. Escuché una vez a un predicador describir poner a esta ilustración. Me dijo, imagina a un hombre de 20 años que lucha con malas actitudes y nunca cambia y nunca recibe la gracia de Dios en su vida. Ya pasan los años. ¿Qué pasa en la vida de un hombre así? A los 20 años uno ya para no quedar mal con otra gente controla un poco ya sus actitudes. Pero en el tiempo uno deja de preocuparse tanto y se queda siendo una persona más, ¿cómo es la palabra? Irritable y más difícil. Quizás, bueno, todos hemos conocido a ciertas personas ya de edad donde no hay mucha gracia en sus vidas y siempre eran personas irritables y ya en la edad no mejoran sino al contrario. El predicador dijo, si es así después de 80 o 90 años, ¿cómo va a ser o cómo sería después de 1000 años? O 10.000 años. Si ese proceso sigue, su ilustración era que un aspecto del infierno va a ser así, que una persona que nunca ha buscado a Dios, siempre ha buscado lo suyo, y es una persona tan irritable y difícil, y todas las cosas le molestan. Imagínalo después de 10.000 años. Yo no quiero vivir una vida eterna en este cuerpo de carne. La muerte en ese sentido, o el castigo, también fue un acto de misericordia. Que ya, como dijo Dios en un momento ahí, 120 años ya, y ahí Moisés viene y dice 70, a lo máximo, bueno, 80, hoy en día uno vive 90, quizás 100, quizás pasa de 100 años, y ahí termina. ¿Y por qué? Porque vemos ese aspecto o la operación del pecado ya en nuestra vida. Y lo comparamos con la naturaleza eterna, infinita, perfecta de Dios. Y uno pregunta, entonces, ¿cómo vivo? Sé que Dios es santo y perfecto, infinito, pero yo no soy así. Y nunca voy a ser así, uno dice, porque no está dentro de mí llegar a ese nivel. No está dentro de nosotros cambiar nuestra finitud. Voy a vivir, voy a constantemente luchar contra mi propia carne, contra el pecado, contra los efectos del pecado en el mundo. Es como que, ¿qué hago? ¿Cómo busco una solución a esta tensión? Ahí está Dios, aquí estoy yo, y cómo respondo. Dios eterno y santo, y nosotros separados de Él por nuestra finitud y por nuestro pecado. Y eso nos lleva a la respuesta que aquí Moisés nos da en cuanto a este dilema en que nos encontramos. Este salmo tiene una lógica, es un salmo donde Moisés va argumentando una línea de pensamientos específicos. Primero vimos la naturaleza interna de Dios, que Él destaca en los primeros 2 versículos. De ahí básicamente del 3 hasta el 11, Él destaca estos 2 aspectos, el aspecto físico, el aspecto espiritual, moral de nuestra finitud. Y ahí, como hemos hecho esa pregunta, ¿qué hacemos? Lo que Moisés hace es que él responde a esa duda.
anticipa esa tensión que uno leyendo el Salmo, conociendo nuestra realidad va a sentir. Y nos da una respuesta. Y la respuesta viene básicamente en dos partes. Primero, la primera parte se encuentra en el versículo 12 y la segunda parte en el versículo 13. Y a partir del versículo 13 ya desarrolla una explicación de esta segunda parte. Pero quiero mostrarles esto. La respuesta que Moisés nos da comienza en el versículo 12. Y es un poco sorprendente. Versículo 12. Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esa es la respuesta que Moisés da a esta tensión, a este dilema. No entiendo, no. ¿Qué es esto? Déjame ponerlo, dije dos, pero mejor tres, en tres explicaciones. Uno, me parece que en esa primera frase donde Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que en resumen lo que él está diciendo es esto: considera la realidad de tu estado pecaminoso y finito. Eso es lo que él quiere decir enséñanos a contar nuestros días. Contar nuestros días es considera que no son muchos, que somos finitos. Que no, y acabo de explicar que sentimos nuestra finitud por causa también de la ira de Dios sobre nosotros, es decir, somos pecadores, y eso tiene que ver con nuestra finitud. Considera la verdad de tu estado pecaminoso y finito. Dos, cuando Él dice que traigamos al corazón sabiduría, básicamente es aférrate a la sabiduría de la perspectiva infinita de Dios sobre nuestra realidad. Es decir, necesitamos una perspectiva sabia, la de Dios, sobre nuestro estado. Necesitamos su perspectiva sobre nuestra realidad. Y en el versículo 13 es justo donde vemos en la práctica, lo que esto significa. Porque Moisés gira y dice, y es como que declara, ok, hay que considerar nuestro estado pecaminoso, finito, hay que aferrarnos a la perspectiva infinita de Dios sobre nuestro estado pecaminoso, pero es como que todavía, ¿qué hago? Inmediatamente Moisés gira y ahora, antes estaba enseñando, en el versículo 12 nos está enseñando, en el 13 se dirige a Dios y dice, Dios, ven, ayúdame, tú eres eterno, infinito, pero ven, te necesito. Versículo 13 es, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Es como que Dios, tú eres infinito, pero si no te acercas a mí, no tengo esperanza. Ahora, ¿sabes qué? Nadie clama hacia Dios si no cree las primeras dos cosas, si no entiende su propia finitud, y si no tiene esa perspectiva sabia, que hay alguien que está encima de nuestra finitud, que está encima de nuestro estado pecaminoso. Por eso Moisés gira y dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y desde este punto, el salmista Moisés nos despliega algo muy profundo y bello. Quiero ser muy rápido, pero aquí hay tres cosas. Es que nosotros necesitamos, en la práctica, necesitamos una respuesta a tres dilemas, y lo vemos todo aquí en el Salmo. Primero, que Dios venga a nosotros. Usted dice, vuélvete, hasta cuándo. Que Dios venga significa en la práctica tres cosas muy sencillas para nosotros. Uno, que con la venida de Dios en nuestras vidas, vemos la respuesta a nuestro dilema emocional. ¿Cuál es? Es que nadie
puede vivir sin cierto nivel de satisfacción en la vida. Una persona que no tiene ninguna fuente de satisfacción en su vida es esa persona que muere más antes, que pierde el deseo de seguir viviendo, si no hay algo que traiga cierta satisfacción. Y Moisés lo entiende, porque miren el versículo 14. De mañana, inmediatamente habla de eso, de mañana sacia de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. El salmista entendió que fuera de Dios mismo, capaz fuera de Dios mismo y de un entendimiento de su misericordia hacia nosotros, no hay una satisfacción profunda. Mira, básicamente Moisés nos está diciendo, deja de buscar tu satisfacción en cualquier otro ídolo, encuéntralo en el Dios infinito, en el Dios eterno que está dispuesto a acercarnos a nosotros. C.S. Lewis lo expresa así cuando él dice, las criaturas no nacen con deseos a menos que exista la satisfacción de esos deseos. He dado dos ejemplos. Un bebé siente hambre, bueno, hay tal cosa como la comida. Un patito quiere nadar, bueno, existe tal cosa como el agua. Y luego dice, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisfacen, eso no prueba que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca fueron diseñados para satisfacer, pero solo para despertar, para sugerir la cosa real. Lewis está diciendo, si miro dentro de mí y veo un deseo y nada aquí lo satisface, es que Dios lo creó. Y que nos ha dado el deseo sin que haya una satisfacción completa, que por si acaso es la realidad de la vida. No encontramos en este mundo la satisfacción completa que buscamos. Pero luego dice, no es que el mundo es un fraude, no nos está engañando Dios, sino que hemos sido hechos para otro mundo. Es decir, Dios nos satisface aquí, pero hay algo que, ¿hasta cuándo? Dice Dios, ¿hasta cuándo? Y lo que nuestro corazón desea es una relación profunda con el Dios eterno. Moisés también aquí responde a otra necesidad que es nuestro dilema del significado. ¿Y cómo responde? ¿Cuál es la respuesta bíblica aquí? Y es el propósito de Dios. Vemos aquí que dos cosas están pasando. Uno, vemos que Dios revela sus propósitos, versículo 16. Aparezca en tus siervos, dice Moisés, tu obra. Si él está diciendo, Dios, queremos conocer tu obra, tus propósitos. Dios revela sus propósitos y en segundo lugar Dios valida y da propósito a nuestra obra. Mire el versículo 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y otra vez, cuando me di cuenta de esto, estudiando este texto, me di cuenta que eso responde a una duda que yo siempre he tenido. Y es que es como que a un lado sé que debo buscar con toda mi vida los propósitos de Dios para mí. Pero veo que en la práctica tengo que hacer cosas. Tengo que formar planes. Tengo que tomar decisiones. Por ejemplo, ya fundando una iglesia, no puedo decir que Dios haga todo y no hacer planes. Pero a la vez quiero que nuestros planes, que mis planes, tengan una línea igual, ¿cómo es la palabra? Una compatibilidad con lo que son los propósitos de Dios. ¿Y qué nos dice Moisés? A un lado es, versículo 16, tu obra, aparezca en tus siervos tu obra,
inmediatamente en el 17, pero Dios, estamos trabajando, confirma nuestra obra, es decir, confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Otra vez, la Biblia nos entiende mucho más que cualquier otra escritura, de cualquier otra filosofía. Y yo como cristiano quiero vivir reconociendo que Dios está cumpliendo sus propósitos. En la práctica, esperar que Dios me guíe y que Él ponga su mano sobre lo que Él está guiando, lo que me está permitiendo hacer. Ya, la última cosa, también aquí Moisés responde, la Biblia responde a nuestro dilema moral. Vuelvo al versículo 13. Moisés dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Lo que vemos aquí es una respuesta profunda a nuestro dilema moral. ¿Y cuál es la respuesta? Es la misericordia de Dios. El teólogo Roberto Alford dice que la palabra aplácate literalmente significa cambiar de opinión. Es como la palabra arrepentirse, cambiar de opinión. Y lo que necesitamos es que Dios cambie su opinión acerca de nosotros. Es lo que Moisés está diciendo. Cámbiate de opinión, Dios, sobre nosotros. Porque recuerden que él acaba de hablar de la ira de Dios. Y es, Dios, delante de tu vida no tenemos esperanza. Dios, cambia tu opinión sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros. Necesitamos que Dios lo haga, porque somos pecadores mereciendo la muerte eterna. ¿Cómo puede Dios cambiar su opinión sobre nosotros y sobre nuestro destino final? Porque por la ira de Dios nosotros estamos rumbo al castigo eterno que es el infierno. ¿Qué es lo que podría cambiar la opinión de Dios? Su cara, su corazón hacia nosotros. Y la respuesta es nada más que la cruz. No hay otra respuesta. Porque recuerden que este salmo levanta algo que es cierto, que dentro de nuestra finitud no hay respuesta. No hay. Y por eso la cruz. Porque en la cruz Dios derramó su ira, no sobre nosotros, sino sobre Jesús. Sobre sí mismo, para mostrarnos su misericordia. Cuando Moisés en el versículo 13 dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Ese hasta cuándo tuvo en un sentido muy profundo una respuesta en la cruz de Cristo. Porque en la cruz vemos a Dios acercándose a nosotros. ¿Qué haría a nosotros? ¿Qué haría posible la unión del Dios infinito y el hombre infinito? ¿Qué permitiría que nosotros pudiéramos vivir eternamente con el Dios eterno? La única manera sería que se tratara la causa de nuestra finitud. ¿Cuál es la causa? Nuestra finitud viene a causa de nuestro pecado y rebelión. Y en la cruz, Jesús murió por nuestros pecados y por nuestra rebelión. Así que espera a la cruz. En Cristo, que murió por ti, encuentra esa respuesta a tu necesidad más fuerte. Si eres pecador, es cierto, que no mereces una vida eterna con Dios, es cierto. Porque Dios llevó el castigo y la ira de Dios sobre ti, es también cierto. De lo que vemos en el Evangelio. Aférrate. Les invito a que cierren sus ojos, inclinen sus rostros. En un momento tendremos un tiempo de oración. Nosotros en este punto de nuestro servicio siempre tenemos
Tomamos un tiempo para reflexión, un par de minutos, un momento aquí. Cheryl va a tocar el piano, pero vamos a orar y tomar un tiempo cada uno privado ahí para pensar en lo que hemos escuchado, lo que hemos visto. Padre, cierto que eres santo y separado de nosotros, pero es cierto también que en la cruz nos acercaste a nosotros, cumpliendo todo lo que nosotros necesitamos para poder acercarnos a nuestra finitud. Tú quieres infinito. Es cierto que tu vida está sobre nosotros por nuestro pecado, pero en tu plan decidiste castigar a Jesús en vez de nosotros. Tú nos disciplinas, permites afección, pero no nos castigas. Y eso sí, a Cristo ya para poder mostrarnos tu misericordia, para que se cumpla la oración de Moisés. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo veremos tú? Y que tú, el Dios infinito, podías acercarse a nosotros. Moisés está ahí viviendo cuando la presencia se veía de una distancia, fuego, tormenta, truenos. Y ya como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 12, y ya no es así, sino que nos acercamos a ti por el Cordero, nuestro protector. Y Dios, gracias por él. Llénanos de vida. Y Dios, para los que todavía no se han acercado a ti, confiando en lo que en la cruz tú hiciste en morir por nuestros pecados, abre su corazón. Ayúdales a cada uno a acercarse a ti.